Yeah, imagination takes place in your thoughts, in your mind. Imaginación o imaginaciones toma lugar en la mente. Cualquier tipo de imaginaciones o pensamientos toma lugar en nuestra mente. So anything that happens in our life, it's what, first of all, it has to take place in our mind. Cualquier cosa que pasa en nuestra vida, principalmente o primordialmente, pasa en nuestra mente. Primero pasa en nuestra mente. God has told us to protect our mind always. Dios nos ha dicho en su palabra de que nosotros tenemos que proteger nuestra mente siempre. Constantemente tenemos que protegerla. There's that text that says out of it is the issues of life. El versículo aquel dice de que hay cosas que proceden, los pensamientos proceden, en los pensamientos del hombre proceden las cosas, los asuntos de la vida. En los pensamientos del hombre proceden los asuntos de la vida. So that was in Proverbs 4:2-3. Es Proverbios, vamos a Proverbios. Proverbs 4:23. 4:23. I'm there. Can you read it, please? Keep your heart with all vigilance, for from it flows the spring of life. So you're supposed to keep your heart, and you don't just keep it. There's some people that carry their money, in a bag, in a wallet, and some people that protect their money in a vault. No solo cuando la palabra nos está diciendo de que lo mantengamos, no solamente nos está diciendo, así como muchas personas mantienen su dinero como en una billetera, y como mantienen su dinero todo el tiempo en una billetera, pero nunca es usado. Entonces mantener no es dejar de o prevenir de usarlo. Vault is the metal container with a code, with the lock and everything. Hay muchas personas que también mantienen su dinero en cajas de seguridad. Why do you think people guard their money different ways? Porque pensamos que diferentes tipos de personas protegen su dinero en diferentes también tipos o formas de proteger. Exactly. Noah said it. It's because that's how much it means to them. Yeah, they care about more money than what's actually going on. Okay. So, but it shows you a different way of people protecting it. Some people protect it, but they're not really protecting it because somebody could just take it. La pregunta fue ¿por qué hay muchos tipos de personas en las cuales protegen su dinero o las cosas valiosas de la vida en diferentes formas, así como una caja de seguridad? Y una de las cosas que dijo Noah es porque son cosas que significan un valor extremo para ellos, así que lo cuidan de esa manera. Entonces las personas lo van a cuidar y lo van a proteger de diferentes formas. Growing up, I have different levels of value. The way I see the value of money, the value of money as I get older changed. My perception of money changed. Así como yo crecí, continuamente mi percepción de cómo ver el dinero. Así como iba creciendo, mi percepción iba también creciendo o cambiando de la manera en que nosotros crecemos, valoramos más las cosas de una forma que de lo que lo hacíamos antes. When I was younger, sometimes I would supposedly guard my money, but I just put it anywhere.
Cuando estaba pequeño se suponía de que cuando alguien me daba un regalo como dinero, se supone de que yo lo guardaba en un lugar para que guardarlo, para cuidarlo, en el sentido de, ok, si alguien te da algo y nosotros guardamos el dinero. Pero según mi criterio yo lo guardaba, pero solo lo ponía en cualquier lugar, como en la mesita o algo. Entonces esa era de mi forma de guardar. And then as I see, now that I'm more mature, money is a blessing that God gave us. Y ahora que he crecido y he madurado, puedo ver la perspectiva de Dios, que el dinero o la forma o el área financiera de nuestra vida es para la bendición o es por medio de la bendición de Dios. Dios es el que nos bendice a través de suplir esta área en nosotros. God bless us with money for what? ¿Para qué Dios nos bendice a través de esta área financiera? There's a godly purpose why He's blessing us with financially. Es una resolución espiritual, es algo espiritual el cual Dios nos ha resuelto nuestra vida financieramente. Hay un propósito digno o espiritual el cual Dios provee financieramente en nuestra vida, en el sentido de proveer cosas para nuestra vida. So, God is teaching me how to keep my money kept secured. Y Dios me ha enseñado otra forma de mantener el dinero en una forma segura o piadosa de acuerdo a Él. Now, compared, if you weigh money and your mind, how do you see which one is more important? Cuando nosotros pesamos y ponemos estos dos objetos en una balanza, ¿qué en la balanza pesa más en nuestra vida? ¿Sería el dinero o nuestros pensamientos? Mm-hmm. ¿Qué es lo que pesa más? ¿El dinero o los pensamientos en nuestra balanza de vida? The mind. The mind is more important. But you know what? Men, they watch anything. They expose their mind to listening to a whole bunch of different things. But when it comes to using their money, they're more picky. I don't want to use it with that. Oh, I like this one more, so I'll put my money on there. En la balanza humana o en la balanza de valores, nosotros podemos ver la contrariedad de que hicimos una pregunta: ¿qué es lo que se supone o qué es lo que pesa más en nuestra vida de valores? ¿Qué son los pensamientos o el dinero? Muchas veces, en vez de que en nuestra vida sean los pensamientos, vemos que no es así, porque nosotros comenzamos a abrir puertas a escuchar ideologías de afuera, a ver cosas que no traen provecho, como dice la palabra. No es que no se va a ver, pero la palabra dice que hay cosas que no tienen provecho. Comenzamos a ver programas, comenzamos a ver noticias, comenzamos a ver todas estas cosas que en nuestro pensamiento no tienen ningún provecho. Pero a veces también podemos ver la otra parte, que con el dinero a veces nosotros lo tenemos y decimos, somos un poquito meticulosos, somos un poquito, no, yo no voy a gastar el dinero en esto, yo no voy a gastar el dinero en aquello, yo no voy a gastar. Somos más cuidadosos con las cosas que Dios nos ha dado en concerniente al dinero. Entonces podemos ver esa contrariedad cuando Dios nos dice que hay que balancear las cosas. So, did God tell us to keep our money? Like this text says, what is that, 4:23, right? Yeah, keep thy heart with all diligence. So you're supposed to keep thy heart, and not just keep it, but with all diligence, meaning you never rest in guarding your heart. Yeah, la palabra aquí no dice, guarda el dinero, sino dice, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, porque de él procede la vida. Cuando nosotros vemos que nosotros guardamos nuestra mente en Dios, Dios nos dirige nuestra vida en todas las formas, inclusive en lo financiero. Pero nuestra vida tiene que estar pensando
de acuerdo a lo que Dios dice que tenemos que guardar o cuidar o valorizar. And I was meditating on the Word this morning. I was just reading, and there's a lot that I don't know about the Word of God. Esta mañana tuve la oportunidad de estar estudiando y de meditar en la palabra y reconozco que hay muchas cosas aún más en las cuales tengo que aprender y en las cuales no sé. A set of words just came to me. Money is a piece of paper. You can easily burn it, throw away. The same goes for the Bible. You can burn it. But the Bible has more value than money. Yeah. Because it has the Word of God, the wisdom. Mm-hmm. Money, compared to the Bible, is small. Yeah. You're right. You got it. Dice Nathan compartió algo de su corazón y voy a tratar mi mejor esfuerzo de traducirlo. Dice que para él el dinero solo es un pedazo de papel. El dinero no tiene ningún valor absoluto en el sentido de algo real. Igual la palabra también es la palabra de Dios también, si la podemos comparar, es papel. Pero este papel es poder cuando nosotros la creemos, es poder y vida en nosotros cuando nosotros la sabemos utilizar. And God has blessed us with many things, right? But in order for us to walk correctly, it has to start in our minds. Everything starts in our minds, our imagination. Todas las cosas proceden, o toda nuestra vida procede de nuestra mente. Todas las cosas que nosotros comenzamos a imaginar, o argumentos, o cualquier cosa, comienza en la mente. Y por eso nosotros tenemos que tener mucha precaución en concerniente a qué es lo que estamos guardando en nuestra vida. If we look at the Old Testament, there's a lot of history of how men and women and children use their imagination, their thought, their mind in the wrong way. Nosotros podemos ver a través de las escrituras en el Viejo Testamento muchos ejemplos vividos, si se podría decir así, que hombres y mujeres, inclusive niños, usaron su imaginación o mente, acuérdense que la imaginación estábamos hablando que de acuerdo era un objeto o algo en la mente. Entonces, o un hecho en la mente, que no es real, pero viene a ser un objeto en la mente. Entonces, vemos que en la palabra, vemos que habían hombres, mujeres y niños en los cuales usaron esta imaginación en una forma no correcta o la mejor adecuada, o la mayor adecuada. Like, we're supposed to always, in our mind, always be thinking about God's word, about His promises, about His, what He's done in the past, what He'll do for us in the future, what has given us. That's supposed to be our mind always. Nosotros tenemos que continuamente traer la palabra a nuestro corazón, tenemos que continuamente recordar a nuestros pensamientos para derribar todo este tipo de imaginaciones, para que cuando la palabra llega a nuestra vida diariamente y nosotros entre más la repetimos, entre más la traemos, entonces vamos a ir demoliendo esas imaginaciones y poniendo la palabra en nuestro corazón. And man, now that we're living in the age of grace, we have a great blessing living in the age of grace. Ahora que nosotros vivimos en la época de la gracia, tenemos una gran bendición en la cual nosotros tener la oportunidad de vivir en esta época o en esta administración de gracia. Because we have the Spirit of God living in us. Primordialmente porque tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Once you put your thought into reading His Word, the Spirit is gonna, it's gonna support it. It's gonna amplify it. It's gonna, take over you. Not take over, but it will make known the Word of God to you in your mind, because it has to start there. Cuando nosotros tomamos una decisión o una determinación
que el poner la palabra en nuestros corazones. Cuando nosotros tomamos la determinación de decir, ok, yo voy a meditar en la palabra, yo voy a poner la palabra en primero, entonces entre más nosotros pongamos esta prioridad donde dice mantén tu corazón en esto, entonces la palabra de Dios va a tomar más preeminencia en mi vida, va a comenzar a realmente el espíritu va a comenzar como cuando dice y el espíritu vivificante. Entonces cuando el espíritu, esta palabra vivificante es a través de mi decisión o mi determinación de poner la palabra, meditar todos los días, leerla, entonces mi espíritu se va a comunicar o se va a alimentar con la palabra y entonces van a comenzar a ver resultados. But you know, the people in the past didn't have that blessing, like they didn't have what we have now. Podemos ver que en los tiempos pasados muchas personas o muchos creyentes no tenían la bendición en la cual nosotros estamos ahora. Like, you know, a difference of living in a house with no running water. Por ejemplo, en lo humano, poniendo una cosa humana, de que ellos vivían en casa sin tener como le dicen, agua potable o agua así, al alcance, cosas así básicas que tuvieran al alcance. Like we have running water. We're blessed with a house with that. We have running water. Ahora nosotros en eso tan simple tenemos la bendición de que tenemos el agua disponible todo el tiempo. So, if you live in a house like that and you're thirsty every single day, what does that tell you? What does that say about you? Digamos, y nosotros que tenemos la oportunidad de tomar agua todo el tiempo que necesitamos y tenemos una llave o un recurso que nosotros solo abrimos esa llave y tenemos el agua y tengo sed, pero no abro la llave para tomar esa agua que está disponible de esta manera, ¿qué eso habla de mí? ¿Qué es lo que dice de mí? Si yo tengo disponible el agua pero no la utilizo, ¿qué dice de mí si yo la tengo disponible? Si tengo la bendición de esto. Like that's kind of like the difference between like I would say that's a comparison of the age of grace and the age of the law. The age of grace you have running water. The age of the law you don't have that ready water faucet that you could just get water from. Y haciendo una similitud con este ejemplo de agua, nosotros podemos ver que en la ley ellos no tenían esta fuente de agua en concerniente espiritual. Ellos no podían, de acuerdo a la ley, solo abrir esta llave y iban a ser derramados, por decir, todas esas bendiciones. Ahora en gracia nosotros tenemos esa llave, este recurso a la mano en el cual podemos solo abrir y utilizarlo. Were you going to say anything? That example that you said, the water's like right in front of you, but you're so thirsty, but you won't take it. Yeah. That's what happens when people don't listen to the word of God. Yeah. It's like right in front of you, but you just don't want to take it. Yeah. It's kind of like if I keep saying, man, I'm so thirsty, but I got water in front of me. Like, oh, I'll go somewhere else and get water. And like, oh, the word of God is right here. Nathan dijo otro punto y dice que el agua la palabra de Dios es como el agua. A veces nosotros tenemos un vaso de agua enfrente de nosotros. Estamos sedientos y necesitados, pero el agua está ahí. Pero nosotros no decidimos, no tomamos la decisión solo por el hecho de no. Yo tengo el agua ahí, pero no la voy a tomar. Está disponible, pero no me voy a acercar. No voy a agarrarlo y tomar. Es eso, es como tener el vaso de agua ahí enfrente de mí, pero no sé aprovecharlo, no sé calmar mi sed con algo que está ahí enfrente de mí. And I'm going to tell you this, okay? God loves me. Because even when there's times where I didn't want the water's in front of me and I would say no. I would say no to drinking the water. You know, again, the water representing the Word of God. The Word of God is in front of me and I kept saying no to it. Siguiendo con el ejemplo, la similitud del agua siendo la palabra, muchas veces aún yo tenía el agua enfrente de mí y estaba ahí disponible y sabía que era una necesidad, pero yo simplemente decía, no quiero tomar el agua, no voy a tomar el agua. And
for God to show me in my life how much patience He has, how much love He has for me, how willing He is, that even though He has, it's in front of me and I'm saying no to it, God doesn't look at me the way I look at me. He knows what is best for me. So He's saying, Alvin, even if you're gonna say no, I'm gonna put it here because this is what you need. Dios es tan paciente, Dios es tan amoroso, Él conoce mi necesidad y en esa paciencia y misericordia, y siempre Él está ahí con las manos abiertas dándome la palabra. La palabra siempre está disponible de muchas maneras. Y aunque en momentos de mi vida yo digo, no, yo no quiero saber de la palabra, yo no quiero tomar esta agua, yo no quiero agarrar lo que está disponible, pero Dios dice, no, yo te amo mucho y Dios no me mira como yo me veo, Dios me mira como Él es, lo que Él es, y Él es amor y paciencia. Entonces Él siempre va a perseguirme, por decir, o me va a ir alcanzando día a día, como ese versículo, sus misericordias cada mañana. Él me va a ir alcanzando en esta manera, teniendo disponible siempre la palabra para mí, para escucharla. You're gonna say Nathan? And again, like, the water's like in front of you, but you don't take it. Well, when you do take it, you drink the water and you feel refreshed. It's kind of like the same thing as the Bible. The Bible's in front of you, but then when you take it, you feel like refreshed. Yeah. Like the Word of God is like flowing into you. Right. Same goes for like the water flows into you. Yeah, and it feels so good. Like, oh man, it's so awesome. Nathan compartió otro pensamiento y dice otra vez con el ejemplo del agua. El agua está enfrente de nosotros y nosotros sabemos la capacidad que tiene el agua en ella, que cuando nosotros la tomamos nos sentimos refrescados, nos sentimos aliviados. El agua tiene el poder de refrescar todo nuestro ser. Y no solo de calmar nuestra sed, sino aún si está caliente nos refresca, y todo nuestro ser siente el oxígeno, siente eso que provee el agua. La palabra es igual. Cuando la palabra viene a nuestra vida, entonces nos da vida y nos refresca a todos nosotros, nos despierta y nos quita el sed. Y ese fue el otro punto que dio. And look at this. So let's go to Romans 1:21. Romans 1:21. 1:21. Are you there, Noah? Can you read it, please? For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Okay, so because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. Y la versión de esa dice en sus imaginaciones, en propia prudencia, en su forma objetiva mental de pensar, razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. So even people that have received the word of God, they still have a choice. Aún las personas que han recibido la palabra de Dios, aún ellos tienen la elección. We have a choice what to do with the word that we received. Nosotros tenemos la decisión de qué hacer con la palabra que recibimos. Nosotros tenemos la decisión de dónde poner la palabra que recibimos. Sometimes it's this, okay? We have the Spirit of God that's always telling us the truth of God. And we, in our mind, if this is Noah's mind, if this is Natalie's mind, there's always a conflict. There's always something that will not go together. Es como este ejemplo. Tenemos dos
dos conflictos, si se podría decir, o dos contrastes, uno en contra del otro o uno a la par del otro. El Espíritu de Dios está siempre ahí con nosotros. El Espíritu siempre nos está animando, nos está corrigiendo y nos dice la verdad en la cual nos alimenta y se comunica con nosotros. En el otro contraste, estamos ahí enfrente, que tenemos la mente ya sea de Noah, de Natalie, de cualquiera de nosotros que está aquí, y a veces esta mente, es la mente o el razonamiento, es la que se quiere oponer con el Espíritu. No es tanto, porque es lo que nosotros queremos versus lo que el Espíritu nos está indicando que tenemos que hacer. Pero esos son los razonamientos o las imaginaciones que quieren oponerse a lo que Dios quiere en nuestras vidas. This word imaginations in this Romans 1:21. En esta palabra imaginaciones, y en la versión que la mayoría tenemos es la palabra razonamientos. En esta palabra o en este contexto de Romanos 1:21. The Greek word for this is dialogismos. La palabra en griego es lo que Alvin acaba de decir, dialogismos. Mm-hmm. That's the word dialogue. The word dialogue comes from. Dialogue is, Y vemos que es la misma palabra que viene dialogismo, que quiere decir, o viene la palabra raíz, diálogo. So it's about like when you think of a dog, okay? Cuando nosotros pensamos en un cachorro, do you think of the letter D, the letter O, the letter G, or as a physical or not physical, but do you imagine a form of a dog? Cuando nosotros decimos una palabra como cachorro o perro, ¿verdad? Cuando alguien dice un perro, ¿ustedes se imaginan la palabra perro en el sentido de letreada? O se imaginan a un perro en sí. Cuando alguien dice, tengo un perro, o cualquier conversación acerca de este perro o cachorro, ¿ustedes se imaginan las letras o se imaginan al objeto que sería el perro? So we always have a dialogue in our mind. Nosotros siempre, en nuestra mente siempre hay un diálogo. Cuando viene una palabra, viene una imaginación o un objeto. Esa palabra diálogo quiere decir pensamientos. Cuando una palabra es dirigida en la mente, es un diálogo y se torna en una imaginación. Like let's say I want Noah to get something. Am I thinking of the letter by letter? I want Noah to get this, and then I speak it. No, I imagine it first in my head. I want Noah to get this, and then I convert it into vocally spoken words. Cuando yo pienso y digo, estoy pensando, ¿verdad? Le voy a decir a Noah que me alcance un vaso con agua, o le voy a decir a Nathan que me alcance algo. Cuando este diálogo viene a mi mente, no es un diálogo como que alguien está escribiendo en un cuaderno. Viene en una forma de pensamiento y de ahí se hace algo verbal. Entonces, estos diálogos que están en nuestra mente no es algo, like palabras o algo así. So, imagination can be used the right or the wrong way. La imaginación, razonamiento o imaginaciones, de acuerdo al contexto de lo que estamos hablando, se puede usar de una forma incorrecta. God has blessed us to have imagination, to use it in a good way. Dios nos ha construido mentalmente para usar esa imaginación, para usarla en la forma correcta. Like if I keep, let's say, I have responsibilities at work, but all I think about is video games. Digamos un ejemplo, si yo tengo responsabilidades en el trabajo, pero lo único que yo pienso son en los juegos de videos. Like how am I gonna reach new heights in my knowledge at work if all I keep thinking about is video games? ¿Cómo es que yo puedo llegar al otro nivel de crecimiento? ¿Cómo puedo llegar yo a mi nivel de crecimiento o conocimiento o a un estado más grande
en experiencia, en otras circunstancias, así como mi empleo, en otra forma de vida, si en lo único que mi corazón medita o lo único razonamiento que está en mi corazón o imaginación es lo que realmente yo le pongo atención o enfoque. So, when I was younger, I used to play a lot more video games than now. A lot more, considerably a lot more. Cuando yo era joven, usualmente o lógicamente jugaba más o mucho más ahora que estoy adulta. Now that I have other responsibilities, I have to trade in some of the things that I've used to do in the past for something else. Ahora que he crecido, tengo que intercambiar todas estas cosas, tengo que intercambiar todas estas cosas que eran viejas y tengo que comenzar a poner las nuevas, tengo que intercambiar información para las cosas que me aprovechan y usarlas para mi beneficio. Like, for an example, I've been given a new role at work, okay? And it's something that I've never known before. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de algo nuevo. En mi vida ahorita está algo nuevo. En mi trabajo tengo un rol diferente a lo que alguna vez hice, pero tengo que hacer el espacio para eso nuevo. I gotta, in order for me to become better at this new role, I have to start researching, I have to start, taking some of my old habits, something where I'm wasting a lot of time and it looks like I'm doing something, but if you really look at it, I'm not doing anything. Para poder hacer espacio, para poder hacer el espacio en mi vida o para tener un espacio extra en mi vida en esta nueva tarea o en algo que me va a beneficiar, tengo que comenzar a dejar o a despojar cosas y hábitos que antes no me servían. Porque ahora tengo la oportunidad o tengo el trabajo de investigar, de leer y tengo que hacer otras cosas más e invertir mi tiempo en todas estas cosas que me van a dar provecho e ir dejando las cosas que antes hacía que no me servían. Tengo que dejar todos estos hábitos, esta forma de pensar, estos argumentos que aparentemente me mantenían ocupado. Aparentemente, estoy ocupado, no tengo tiempo para esto porque estoy continuamente ocupado en esto. Pero en la verdad, al final del día, vemos que perdimos el tiempo o gastamos el tiempo de una mal manera, aunque mi vida se mira que está muy ocupada. Al final del día, veo que no hubo una producción, no hubo algo, un crecimiento. So if I didn't do some changes in the way I do, the way I manage my time during my everyday life, if I'm not managing my time, it's gonna start affecting the way I think, and I'm gonna start seeing, I'm gonna start confessing, I'm not good at this job. Cuando nosotros vemos de que nosotros día a día tenemos que hacer labores, tenemos que hacer funciones, pero si yo no puedo, no soy capaz o no tengo la determinación, mejor dicho, no tengo la determinación de poder manejar mi tiempo sabiamente, de poder realmente decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y poder ver el beneficio de poder ser organizado en mi tiempo. Entonces voy a comenzar a creer que no soy lo suficientemente bueno en las cosas que hago, que las desempeño y van a comenzar a construirse argumentos e imaginaciones en mi mente de que no son ciertas por falta de rendimiento en el tiempo. And God has been working in me to be careful what I let through to my mind. Dios ha estado guiando y educándome y diciéndome que yo tengo que tener mucho cuidado en las cosas que dejo que entren en mi corazón, que se queden ahí. Because even Jesus was saying that you're already sinning even if you haven't physically committed it.
Incluso Jesucristo dijo estas palabras que dice, todos aquellos que realmente no han hecho una acción, pero la traen en su mente, ya lo han hecho, porque la imaginación de la mente, trayendo un objetivo a la mente, lógicamente es algo, un enfoque o un hecho mental. And so let's go to Matthew 5:28. Vamos a Mateo 5:28. Want to read it? But I say to you that everyone who looks at a woman Mm-hmm. looks to a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. So see, before you do something physically, Antes que tú hagas un hecho físico o real, if you're already thinking about it and meditating it in your mind, you're already doing it. si tú estás pensando y meditando, y si estás poniendo en cabida un pensamiento constantemente en tu corazón, trayendo esa imaginación, ese diálogo en tu mente, es como que ya lo hubieras hecho. This is just the opposite, or not, this is just one side of the imagination that Jesus was referring to over here. Esta es una parte de imaginación, esta es una parte de la palabra imaginación que estamos hablando a la que Jesucristo se refería. Toda aquella persona que trae una imaginación, un razonamiento o un diálogo en su mente. If you start using your imagination and start healing people, Pero si tú usas tu imaginación y comienzas like you imagine yourself healing people, cuando tú te imaginas curando a alguien, cuando usas este poder de la mente que Dios ha dado para derribar tu propio razonamiento o imaginación y poner la imaginación que Dios ha dado, la capacidad de la misma fe que es en la imaginación de la mente, y tú te imaginas a ti mismo curando a alguien, sanando a alguien, predicando. Entonces esta imaginación de tu mente que Dios ha creado es diferente, o es la misma que Jesucristo está hablando. and that's the way to start believing. Y esta es It's the imagination. Esta es una forma de cómo comenzar a creer. Este tipo de imaginación que Dios ha puesto, diálogo en nuestra mente que recibe instrucción o orden, es una forma de comenzar a creer. Because once you start seeing in your mind, it affects the way your body reacts, like chemically and hormonally and all of that stuff. It gets affected. There's already action taking place. De la forma en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, de las cosas que nosotros imaginamos en nuestra mente, nos afecta directamente en cómo pensamos nosotros de nosotros mismos, o hormonalmente. Si yo pienso algo triste, hormonalmente me siento triste. Cualquier cosa que traigamos a nuestra mente va a hacer un efecto en toda nuestra forma de percibir, de ver, de actuar. Porque lo que nosotros tenemos en la mente va a llenar todo nuestro ser y de la perspectiva de que nosotros mismos podemos hacer. So whatever you put in your heart, that's what's going to come out. Cualquier cosa que tú pongas en tu corazón, de lo que tú medites en tu corazón, de las imaginaciones o razonamientos que tú estás manteniendo así como en esa caja fuerte, es lo que el corazón va a comenzar a hablar, el corazón va a comenzar a meditar, es como nosotros vamos a comenzar a actuar. It's not like I'm gonna grab this cheeseburger, juicy, everything, and once I start, digesting, or once I start biting on it, it's gonna come in my stomach like, mostacholi or something. Es como decir un ejemplo. Es como decir este ejemplo, digamos que yo tengo una hamburguesa enfrente de mí y está bien jugosa y tiene queso y todo y todas esas cosas, por eso ya se queja del almuerzo. y tenemos esto, y en el momento que yo la muerdo,
Lógicamente la comenzamos a masticar y se va, dijeron todo, y no se transforma en brócoli a medida que yo la digiero, ¿verdad? La hamburguesa va a seguir siendo hamburguesa, no porque toca mi estómago, entonces porque toca mi estómago en ese momento se convierte en brócoli, se convierte en algo diferente. Like no matter what kind of belief you have the best believing, that's not gonna be converted to a broccoli. Aún si tú no importa el tipo de creencia que tú tengas, por decirlo así, no se va a convertir en algo diferente al momento que toque tu cuerpo, sino es algo que no se convierte solo por decirlo, sino se convierte por realmente tener ese objetivo. Lo que quiere decir es que las cosas no cambian solo por decirlas, sino cambian de la manera que nosotros las practicamos. No. So I'm not gonna be watching, things it's not really godly. I'm gonna keep watching. I'm gonna keep watching something, over and over, a few days, and then Sunday when it comes to preaching, I'll be ready to teach. Like it doesn't work that way. It's whatever comes in your mind, that's what you're gonna speak of. Las cosas son lo que son reales. No cambian su apariencia, así como Dios no la cambia, ¿verdad? Son lo que son, y así como nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, no quiere decir que, porque hoy voy a estar viendo cosas inadecuadas, si se podría decir, toda la semana. Yo voy a estar viendo cosas que no aprovechan, voy a estar escuchando cosas que no me benefician, cosas que no tienen ningún tipo de alimentación espiritual para mi vida, y entonces yo vengo de la nada, por decirlo así como esa hamburguesa, ¿verdad? De la nada. Si tengo algo, ¿cómo voy a decir, voy a estar comiendo la hamburguesa y de repente se torna en brócoli? No es que, voy a estar viendo todas las cosas estas y en la tarde y en la mañana, el domingo, yo voy a enseñar y se va a tornar así, como que, así de la nada. La vida espiritual tiene un proceso. Las cosas son como son. Y mi vida es reflejada no solamente un segundo o un minuto de domingo en la mañana, sino todo el fin de semana, todos los días anteriores a este. And yeah, the example, I'm going to put it in my own words. You eat the hamburger, right? Mm-hmm. It gets digested and then it disappears, it gets out of the system. But the Word of God will never disappear in you. Mm-hmm. Yeah, and that's what the Word of God said, that this and that will go away, but the Word of God will always remain. That's in the Bible. You want to say what it is? Nathan añadió un poquito al ejemplo donde dice que la comida lógicamente es nuestro sustento, así como entra, sale, pero la palabra de Dios entra y se queda con nosotros, no sale en ninguna parte, eso es un sustento. Y como añadió Alvin después de Nathan, de que es lo que la palabra dice, que la palabra de Dios permanece para siempre. And that's why it's really important what we say, Es muy importante lo que sale de nuestra boca, lo que decimos. because that will show you will manifest to those who hear you what you have in your heart. Tú vas a manifestar lo que tú tienes en tu corazón a todos los que te escuchan, a todo el mundo, todas las personas que están alrededor. Nosotros vamos a manifestar lo que nosotros somos, lo que nosotros, nuestros pensamientos y todo eso va a venir o se va a convertir en manifestación de acuerdo a lo que somos. Here's a simple example. Un ejemplo simple. Any of the president here in the United States, from the very first president to the last one, did just out of nowhere, they're working on their garden, I'm going to be the president. Do you think that ever happened? Un ejemplo simple. De todos los presidentes que han estado desde el primero hasta el último, ¿será posible de que ellos decidieron ser presidente un día de que estaban tal vez ahí arando la tierra y poniendo una semillita y de repente de la nada dijeron, no, voy a ser presidente algún día?
Es probable. Todo está en el creer, ¿no? If they had enough faith, they can. In order for somebody to be in that office, they've been working, they've been helping other people, they've been supporting their life was already involved to be part of that whole obtaining that office. It's not just out of nowhere, tomorrow I'm going to be the president tomorrow just because I believe. No, it's a process. It's a process. They keep studying, they keep working whatever they have to work at to get that position. Como la palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, es lo mismo acá. Un presidente, para poder tomar su oficio, tuvo que haber estado involucrado, expuesto a una materia que a él investigó, que él ayudó, porque esta persona tuvo que haber ayudado a otros, tuvo que haber estado expuesto, involucrado en este asunto político, ¿verdad? O de esta materia, para que él estuviera realmente persuadido o tener ese ánimo, esa decisión de querer ser algo o querer ser un presidente, tuvo que haber estado continuamente activo en esta área, tuvo que haber visto, tuvo que haber realmente aportado. Entonces, entre más esta persona se expuso a esta materia, el deseo vino de poder tener esa oportunidad de ser presidente. Yeah, so that thought, where it says in the Bible that, and Margarita said it, that faith comes through hearing, so you keep hearing it over and over. But if what's coming out of your mouth is disbelief, it's because that disbelief has been working in your mind, in your imagination for a long time. You don't just say out of nowhere something that you don't believe in. Es como estábamos hablando anteriormente de la fe viene por el oír. Cuando nosotros comenzamos a creer algo y en muchas ocasiones o en otras ocasiones a no creer algo, esta incredulidad viene porque yo he estado meditando mucho en algo que no puedo hacer. He estado pensando demasiado o meditando en esta área, he estado haciendo imaginaciones en mi mente, razonamientos, propia prudencia, todo esto, este diálogo ha estado trabajando en mí al punto que yo lo confieso. So, with Jesus Christ, let's look at Jesus Christ. You think Jesus Christ could have ended up like me? Cuando pensamos en Jesucristo, viene la pregunta, ¿creen que Jesucristo pudo haber acabado o pudo haber llegado a ser alguien como yo? Yeah, with the wrong minds, yeah, it could have ended up worse than me. Si Jesucristo no hubiera tenido la voluntad de Dios, como dijo Jesucristo, yo hago la voluntad del Padre, si quiere hablar de razonamientos o pensamientos. Pero si Él no hubiera dicho esto, no hubiera actuado de acuerdo a la voluntad de Dios, a poner los pensamientos de Él, lógicamente que sí, poniendo esta hipótesis, poniendo este pensamiento, lógicamente si Él no hubiera obedecido los pensamientos de Dios, si no hubiera sido guiado por el razonamiento del Padre, guiado por esta voluntad, por este recurso, lógicamente si no hubiera sido eso, hubiera sido hasta peor que nosotros, si no hubiera poniendo este ejemplo en el sentido de decisión o determinación. Jesus has done the hard part, that we don't have to do. Jesucristo ha hecho la parte más difícil en la cual nosotros no tenemos que hacer ya. That even the people in the past were like, man, how I wonder how the people that's going to be living in the grace administration, like how would they be like if they have the Spirit of God all the time? Like how is that? We see that it's possible in the Scripture, it's possible, but man, how would that be? Like how we think of when Jesus Christ returned. The people in the law, they were thinking like, man, so there's going to be a time when the Spirit of God is going to be in man. Like how is that? Man. Así como nosotros podemos imaginarnos
el día del retorno de Jesucristo, nosotros nos podemos imaginar cómo será ese día, ¿verdad? En la ley podemos también pensar y decir esto de que ellos también imaginaban la época de la gracia, cómo iba a ser la época de la gracia, que lo poco o lo mucho que sabían acerca de esta era de gracia en la cual el Espíritu iba a estar dentro de cada una de las personas. Ellos se imaginaban cómo es posible esto, cómo es posible el otro, qué bendición, y ellos podían ver este pensamiento que no estaba con ellos, pero iba a pasar eventualmente. Ellos se imaginaban la bendición que era tener el Espíritu. Ellos se imaginaban todas las cosas que iban a ser posibles a través de esto. Let's go to Matthew 15:19. Vamos a Mateo 15:19. Can you read it, Natalie? Matthew 15:19. I'm there. Okay, do you have it in Spanish? 15:19. Okay, can you read in English and then Natalie in Spanish? For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Okay, Natalie. Matthew 15:19. 19. Wait, it's 19. 15:19. Okay. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Okay. So out of the heart proceed all of these evil thoughts. Dice, porque del corazón salen todos estos malos pensamientos. And it's not automatic that, out of your heart will come out of this. It's whatever you keep putting in there. Y estos pensamientos no es algo automático, no es por arte de magia o algo que de repente sale. Es de acuerdo a lo que estamos alimentando el corazón, es de acuerdo a los hábitos mentales o lo que nosotros estamos poniendo en nuestra vida, lo que nosotros continuamente seguimos comiendo, si se podría decir, lo que nosotros seguimos manteniendo, así como comenzamos de guardar las cosas, depende de cuáles son las cosas que estamos guardando en nuestra mente para que vayan formando un diálogo de pensamiento. Like one of the things that struck out to me was, it says false witness. Una de las cosas que llamó mi atención son falsos testimonios. So if we start to say, I can't do this, or I don't have the power to do this, Si yo comienzo a decir yo no puedo hacer esto o yo no tengo el poder para hacer esto, that's spoken about here. es lo que estamos hablando, ese es un falso testigo. So we gotta stop. If it's something not according to the truth of God, we can't be saying it. Si nosotros estamos diciendo algo que va en contra de la palabra, que no está en la palabra, acuérdese que nosotros somos testigos del Espíritu Santo, pero si nosotros estamos diciendo o vamos en contra de la palabra, estamos siendo falsos testigos porque no estamos hablando la verdad que hay en nosotros. So if you notice that you're about to say something like that, because we also got to be mindful. You got to pay attention to the words that are coming out of your mouth. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en las cosas que salen de nuestra boca, porque no solamente las que meditamos, pero sobre todo también aquellas que salen, porque es lo que realmente nos va a seguir alimentándonos. So one of the things that we should start doing is one of the things that we should start doing is be careful. When we say something, okay, and if it's not the word of God, and you gotta kind of think about it, why did I say that? Why did I say that? Why did that come out of me? Cuando nosotros nos encontramos en que estamos diciendo algo que no está de acuerdo a la palabra, tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué salió de mi boca? ¿Por qué lo expresé? Tenemos que hacer preguntas y cuestionarnos en el sentido de ¿por qué? ¿Qué pasó aquí?
y meditar qué es lo por qué se accionó de esa manera. Because we gotta be like what do you call it? We have to guard our hearts. Tenemos que guardar God nuestro told us to corazón. guard our hearts. Dios nos ha mandado que guardemos nuestro corazón. So we can't be saying I can't do this for 10 years and then all of a sudden, yes, I can do it. No, that already has if the more times that we say it, it's gonna build a foundation in our believing. No podemos decir por el periodo de 10 años y repetir en nuestra mente y en nuestro razonamiento, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Durante 10 años nos estamos incapacitando y seguir diciendo, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y de repente de pensar que sí lo puedo hacer. Porque durante todo este tiempo, todo este periodo, hemos alimentado un fundamento. Hemos puesto un fundamento en esta incredulidad de las cosas que no puedo hacer, de las cosas que soy incapaz de hacer. Y cuando comenzamos a tener esta incredulidad, la incredulidad viene a ser una base o un fundamento. Cuando hablando de fundamento, no en el sentido de algo que tiene peso, sino así como cuando hay un fundamento de una casa, comenzamos a hacer, por eso dice, tengan cuidado lo que sobre edificar. Estamos viendo que la incredulidad puede ser, comenzamos nosotros a edificar sobre esto. Entonces cualquier cosa va a ser de acuerdo a lo que hemos estado edificando. So in order to break something that built a foundation in your believing, you got to work hard. I mean, Y ahora nos vemos que cuando nosotros hemos trabajado en este fundamento o estamos comenzando a edificar o sobre edificar en este tipo de pensamiento, razonamiento, nos encontramos que ahora tenemos que trabajar duro o el doble para quitar ese tipo de pensamiento. because with God nothing is impossible. Porque sabemos que con Dios nada es imposible. He will give you the tools to destroy all of those strongholds, because that's what that is. It's a stronghold. Porque la palabra dice de que Dios tiene, o Dios nos da también el poder para derribar todo tipo de argumentos y todo tipo de fuerza o fortaleza. Dios nos ha dado el poder para derribar todo tipo de fortaleza. So our mind is one of the most powerful things that we have since we were born. Nuestra mente es una de las cosas más poderosas que está en nosotros, que va con nosotros, que tenemos nosotros desde el momento que nacimos. Nuestra mente es lo más poderoso desde el momento que nacimos. Let's go to Genesis 1:27. Vamos a Génesis 1:27. Noah, can you hear it? Can you read it? Noah's gonna read it first, and then you. Genesis 1:27. Genesis 1:27. 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Man and female he created them. Can you read it, Neil? 1:27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So when we look at God, like when it says image, can you read it? I guess you gotta read it. 1:27 de Génesis dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So when God says this word image here, like what do we have in our mind of God when we think of him as an image in our mind? Cuando la palabra dice que a imagen de Él nos creó, cuando nosotros ponemos esta palabra en nuestra mente, esta palabra imagen, ¿qué es lo que se nos viene a nosotros? That word image, Esta palabra imagen it says a resemblance. es un resamble, It's a representative figure.
una figura representada o algo es como la palabra embajador o alguien que como un hijo, algo que viene de o procede de. So again, when we think of the word, imagination, it's like what we think of God. Es la misma palabra, si nos creó a su imagen, a su resamble, a su representación, y que dice que nos creó de acuerdo, no imagen así como una estatua, algo, sino algo como un resamble, así como que si somos un reflejo de, ahora cuando vemos esta palabra imagen, ¿qué es lo que pensamos? Imaginaciones. ¿Qué es lo que pensamos acerca de las imaginaciones ahora? Because we gotta have the same mind when it comes to how God thinks. Nosotros tenemos que tener la misma mente como Dios piensa. Tenemos que tener los mismos razonamientos, la misma prudencia o los mismos pensamientos, imaginaciones que Dios tiene. So when we think of God, Cuando pensamos en Dios, God is love. Dios es amor, God is always for prosperity. Dios siempre está ahí para prosperarnos, He always edify. Él siempre edifica, He always helps. Él siempre ayuda, He always does things to build us up and never to destroy us. Él siempre todo lo que hace es para edificarnos y nunca para destruirnos. So now, Ahora, in our life, en nuestra vida, when we're putting something in our heart, cuando nosotros ponemos algo en nuestro corazón, we gotta be able to look at it. primero tenemos que ver minuciosamente, Is this gonna help in my ministry as a man or woman of God? esto que estoy poniendo en mi mente, esto que estoy trayendo a mi vida, esto que estoy poniendo en mi pensamiento, me va a ayudar a mí como un hombre de Dios o como una mujer de Dios. Me va a ayudar a mí a construir lo que Dios quiere. Tenemos que ver minuciosamente que lo que traigo a mi mente, si me va a ayudar a construirme de acuerdo a la imagen que Dios ha creado. Because God said to be careful what we put in our mind, right? Porque Dios ha dicho y ha establecido que tenemos que tener cuidado que traemos a nuestra mente. But God also told us that you could put anything in your mind. Pero Dios dice, tú puedes poner cualquier cosa. ¿Se acuerdan que dice todo está disponible? Yeah, everything is available. You could put anything you want to. You could stuff it with the worst thing. Go, you decide. En la libre decisión, tú tienes el poder de poner o meter en tu mente cosas no productivas, sino destructivas. But we also got to look at the instruction of God. Pero en contraste, nosotros como hijos de Dios tenemos que ir y regresar a lo que la instrucción de Dios nos indica y nos dice qué hacer. He's telling us like, this is available and this is available. Dios ha dicho, esto está disponible y esto también está disponible. There's the cursing and the blessing. La bendición está disponible, ¿se acuerdan que dijo allá? Que la bendición estaba disponible y la maldición estaba disponible. The life and death is available. La vida y la muerte está disponible. All of this, Todo esto it's up to you which one. está en tu decisión, qué es lo que tú quieres elegir. God will not make our decision. Dios no va a forzar nuestra decisión. But God told us to decide. Pero Dios nos ha dicho y nos ha dirigido y nos ha instruido el cómo decidir. Yeah, He told us to choose life, to choose blessing. Y Él nos ha dicho que tenemos que elegir la vida, tenemos que elegir la bendición. Now it's up to us. Pero es nuestra elección. But in order for us to know exactly what is good and bad, Para nosotros saber lo bueno y lo malo, first we gotta go to His Word. tenemos que ir a su palabra. His Word will tell us Su who palabra nos va a God decir is. quién es Dios.
And when we know God Y cuando conocemos a Dios and we see something that is not of God, y cuando vemos algo que no es de Dios, we're gonna know. vamos a saber, Like this is not godly. esto no es de Dios. You know, if I'm doing action that does not really go with what the instruction that I was told, why am I gonna do it? Si yo estoy haciendo algo que no está de acuerdo a la instrucción que fue dirigida, si yo hago algo de acuerdo no de acuerdo a lo que me fue dado, entonces ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer algo que no fue instruido? Like I know vegetable is good for me, Oh, yo sé que los vegetales son buenos para mí, but do I choose vegetable all the time? pero elijo vegetales todo el tiempo. I have to renew my mind and say, I can't be eating all of this greasy and high in carbohydrate and low in nutrition every single day Tengo que for renovar. years and like I'm gonna live up to 90, 100 years. Like that doesn't work that way. I cannot. It's just foolish of me to believe that way if I'm not doing what is necessary. No puedo, tengo que renovar mi mente en los momentos de lo que es necesario y vital en mi vida. Tengo que, así como renovar mi mente en decir, ok, no puedo estar comiendo toda la vida cosas grasosas o cosas dañinas o cosas que no benefician a mi cuerpo. Por amor a mí y a mi cuerpo, yo tengo que renovar y comenzar a elegir una alimentación más adecuada, una alimentación que me va a ayudar. Pero yo no puedo pretender decir, ok, yo voy a vivir 100 años, 120, pero comiendo mal. Porque entonces no es posible querer estar saludable y vivir mucho tiempo cuando la dirección tenemos una dirección o una guía del cómo hacerlo. Se nos ha dicho el cómo nosotros vamos a vivir mucho tiempo, pero si no renovamos la mente para el beneficio y la bendición, como Dios da la instrucción, entonces decimos, ¿por qué entonces hago lo que no está instruido? But we can also go to the exact opposite of the spectrum, very extreme opposite. If I'm very strict with my diet, okay, very strict with my diet, I have a routine, I never miss it, always at the same time, I'm doing the same, procedures every day for years and years and years, but then God tells me, go with this person and minister to this person. And I say, I don't have time for that, God. Like I could do the best thing for this physical body, but if I don't have the right heart to follow God, then I fall there too. So it's not just about food, it's every thought that proceeds out of the mouth of God. Y si yo en mi vida digo, ok, yo me voy a cuidar y yo voy a hacer las cosas de acuerdo, hablando de la alimentación, ¿verdad? Pero cuando viene la necesidad de actuar de acuerdo a lo que hemos estado meditando, si el momento es de pararse firme y Dios te dice, ok, en una vida saludable, ¿verdad? Y vemos que Dios nos está diciendo, ok, ahora es el momento de saltar y ir a ayudar espiritualmente, pero yo digo, oh no, yo no quiero ir a ayudar, yo no estoy disponible, todas las cosas están solo para mí, pero yo no quiero ir a tomar la extra mía para ayudar, entonces también ahí estoy fallando. So so let's close with the summary. We talked about imaginations. Vamos a cerrar con la conclusión. Hemos hablado acerca de las imaginaciones o razonamientos. And imagination can either help us in our ministry or fight God. Las imaginaciones depende de qué fuente sea, nos puede ayudar para construcción o destrucción. Si son imaginaciones que no vienen de Dios, lógicamente va a ser para destrucción, y son imaginaciones de acuerdo a los pensamientos altos de Dios, entonces va a ser para bendición. Like one of the positive way of using our imagination,
I didn't want to go into it. I think I'm going to do it the next time. But the positive way of using the word imagination is hope. Una forma de usar, tal vez la vamos a ver más adelante, no hoy, pero una forma de usar imaginación o otra forma de usar imaginación es la palabra o raíz esperanza. Imaginación sería igual esperanza. Hope is another word that imagination is used. La esperanza es otra forma de la palabra de imaginación, es otra forma del uso bíblico. Imaginación es o equivale igual a esperanza. Because it's not something that you see, you physically see. Porque la esperanza no es algo físico que tú ves, como la imaginación. It's something that you see in your mind. La esperanza no es algo físico, un objeto que tú ves en tu mente. Algo, si alguien dice hope, si alguien dice esperanza, no es como el ejemplo del perrito, ¿verdad? Si ves una esperanza, es algo que no se ve. Like a lot of the ministers of God, Muchos de los ministros de Dios they might have a great believing, pueden tener una gran creencia, but when they don't have hope, pero cuando ellos no tienen una esperanza, the fire that they have in their ministry can be distinguished. el fuego o el poder que esté en su ministerio puede ser extinguido. So hope, imagination it's a powerful thing that God has given us, and it's one of the top three: La imaginación, hope, faith, and love. la imaginación o la esperanza es una de las cosas maravillosas y poderosas que Dios nos ha entregado. ¿Se acuerdan que es el amor, esperanza? And love. Amor son tres, ¿right? Hope, faith, and love. Amor, fe y esperanza. Amor, fe y esperanza. So these three Estos tres really complements each se other, where, complementan cada uno. and it says love. Out of the three, love is, the, ¿Y se acuerdan que dice que de los tres el amor? ¿Se acuerdan? what did it say? Pero de estos tres el mayor es el amor. Yeah. So the best thing to have between the three, but it's not to diminish the importance of faith Pero no and esta palabra and no es hope. para minimizar el valor de la fe y la esperanza, gracias. La fe y la esperanza, no es para minimizar el valor de la fe y la esperanza. But this word imagination is very powerful. Pero esta palabra imaginación es muy poderosa en todo su sentido. God bless you. That's Lo all que I got. dice es lo que les traía esta mañana. Dios me lo bendiga.